25 cosas que no sabías del arte del siglo XX. Expresionismo. 1. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia surgido en Alemania a principios del siglo XX. Se entiende como expresionismo al movimiento artístico que deforma la realidad para expresarla de una forma más subjetiva. 2. El expresionismo adopta temáticas oscuras y sórdidas: la soledad, la miseria, la muerte, el sexo, una forma de reflejar la amargura existencialista de esos años, puesto que fue en un momento prebélico. 3. Los principales exponentes expresionistas son Bruegel, Goya, Van Gogh y El Greco, por citar algunos. 4. Se considera como expresionista cualquier obra de arte que tenga características expresionistas, se encuentre o no en la época que ocupa este movimiento. 5. En el Museo Belapart podemos encontrar obras con influencias expresionistas, como lo es la escultura Amantes del artista Gaspar Cruz, que con su asentado primitivismo podemos ver cómo el artista se vio influenciado por el movimiento expresionista. Arte abstracto. 6. El arte abstracto surge en torno a 1910, pero fueron varias las tendencias de la vanguardia histórica las que acabaron desencadenando en creaciones no figurativas. 7. Se entiende por figura abstracta aquella que prescinde por completo del objeto y de la figura, y el cuadro se encuentra mediante la combinación de líneas y colores. 8. Los principales exponentes del arte abstracto son Gauguin, Van Gogh y Cézanne. 9. Aunque el arte abstracto se puede dividir en muchos tipos, hay dos que son los más importantes: el arte abstracto expresivo, subjetivo y espontáneo, improvisado a veces, donde el protagonista es de la expresividad del artista. El arte abstracto geométrico, que pretende ser objetivo y universal, en la que la composición es estructurada y que evita toda expresividad mediante el uso de la geometría. Suele defender una factura impersonal y pretende evocar claridad y precisión. 10. En nuestra visita al Museo Belapart pudimos apreciar una pintura abstracta del artista Antonio Toribio, titulada Pensamiento de un enamorado. En esta, el artista jugó con los colores para poder transmitir un sentimiento. Cubismo. 11. El término cubismo describe el estilo de pintura revolucionario inventado por Pablo Picasso y George Braque en París, durante el periodo comprendido entre los años 1907 y 1918. 12. En realidad, en el cubismo no hay cubos, más bien todo lo contrario. El cubismo consiste en reconocer la naturaleza bidimensional del lienzo y no recrear la tridimensionalidad. 13. La primera obra cubista que se conoce es Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, obra pictórica elaborada en el año 1907. 14. Los exponentes más importantes del cubismo son Pablo Picasso, George Braque y Juan Gris. 15. En el país tenemos un sinnúmero de representaciones cubistas, como lo son una serie de pinturas del artista Jaime Colson, entre ellas una que pudimos ver en el Museo Belapart llamada Fiesta en Guachupita. Surrealismo. 16. El surrealismo fue uno de los artes de vanguardia europeos que surgieron en Francia a principios del siglo XX. Fue un movimiento literario y artístico que busca trascender la realidad a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. 17. El surrealismo propone la valoración de la fantasía, la locura y la utilización de la reacción automática. En esa perspectiva, el artista debe dejarse llevar por el impulso, registrando todo lo que le venga a la mente sin preocuparse por la lógica. 18. El surrealismo reflejaba escenas que solo eran posibles en el mundo de los sueños.
19. Los artistas destacados del surrealismo fueron Salvador Dalí, Juan Miró, René Magritte y Vladimir Koch. 20. En el Museo Belaparte también estuvimos en presencia de obras artísticas con influencia surrealista, como Indio compra un caballo de Eugenio Fernández Granell, que ilustra una escena onírica. Dadaísmo. 21. El dadaísmo fue un movimiento artístico que surgió en Europa, en la ciudad de Zúrich, en el año 1916, también conocido como Movimiento Dada. Esta vanguardia fue creada por un grupo de artistas, pintores, escritores y poetas de la Primera Guerra Mundial refugiados en 1916 en Zúrich, Suiza. 22. La elección del nombre Dada no tiene un significado específico. Los fundadores del movimiento eligieron un nombre aleatorio en el diccionario representando un acto no racional y casual, que eran algunas de las principales características del movimiento. 23. El dadaísmo es un movimiento que surgió para ser una especie de antiarte. Tiene como características el rompimiento con los modelos tradicionales y clásicos, la búsqueda del caos y el desorden, el contenido ilógico e irracional, el carácter irónico, radical, destructivo, agresivo y pesimista, la aversión a la guerra, ya los valores burgueses, rechazo al nacionalismo y al materialismo y la crítica al consumismo y al capitalismo. 24. Los artistas más destacados del dadaísmo fueron Marcel Duchamp, François Picabia, Max Ernst y Man Ray. 25. La difusión del dadaísmo se debió a la publicación de la revista Dada, que gracias a ella sus ideas se expandieron por Berlín, Colonia, París y Nueva York. Largo es el arte, la vida en cambio corta como un cuchillo.